Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con Alba Sueiro Román, una especialista en comunicación sostenible y comunicación ESG. Hola Alba, encantada de que estés aquí. Hola Gemma, un placer. Muchas gracias. Bueno, te comentaba hace un momentito que yo te conocí porque me suscribí a tu newsletter y empezaste a hablar y me llegaban artículos muy interesantes tuyos. También tienes un canal de YouTube muy interesante sobre la sostenibilidad en comunicación. Entonces, vamos a hablar de este tema hoy y en concreto, pues vamos a empezar, voy a empezar preguntándote pues terminologías y cosas que, bueno, pues yo no conocía muy bien y seguro que mi comunidad tampoco conoce. Por ejemplo, la comunicación ESG. Cuéntanos qué significa. Bueno, para entender qué es la comunicación ESG, primero hay que hablar de la ESG. La ESG, seguramente que ahora estéis, si os interesan los temas de sostenibilidad y tal, pues estéis escuchándolo pues por LinkedIn o en noticias, ¿no? Porque ahora es un tema que está muy en boga. ¿Y qué es la ESG? Bueno, se refiere a environmental, medioambiental, social y gobernanza, ¿vale? Y la ESG, digamos que es una manera, un enfoque de tratar la sostenibilidad desde las empresas, cuidando de estos tres aspectos: el aspecto medioambiental, el aspecto social y el aspecto de buen gobierno. Medioambiental, pues, por ejemplo, tema de cambio climático, ¿no? Tema de emisiones, tema de residuos, cómo lo tratan las empresas. El social, pues todo el tema de empleados, diálogo social, diversidad. Y el tema de buen gobierno, bueno, pues cómo la empresa se gestiona, ¿no? Para evitar pues, de corrupción o de cómo se adapta a la ciberseguridad, cómo se gobierna bien, digamos, ¿no? De ahí la palabra, la expresión buen gobierno. ¿Y por qué está tan en boga? Está tan en boga porque ahora mismo la legislación europea, entre otras, está poniendo mucho énfasis en esto, porque ya los consumidores llevábamos mucho tiempo pidiendo un cambio en las empresas, pero ahora no solo somos nosotros, este grupo de interés, quien lo pide, sino que también es la legislación. Entonces veremos que prácticamente todas las grandes empresas tienen que contar al público qué hacen en materia de ESG, en materia de estos tres pilares. Y ahí es donde entra la comunicación ESG. Ahí es donde entra cómo contamos eso al público, porque lo podemos contar en un informe aséptico, frío y que no nos dice nada, o lo podemos contar en un informe mucho más dirigido a los grupos de interés, como pueden ser pues eso, consumidores, como pueden ser inversores, como pueden ser las comunidades en las que estas empresas operan, ¿no? Eh, y entonces lo podemos hacer, pues eso, de una manera más cercana, más comunicativa, digamos. Y luego aprovechar y toda esa información también comunicarla en redes sociales de la marca, comunicarla en newsletter de la marca, crear una web específica de sostenibilidad. Entonces, ahora mismo, sí es verdad que alguien que sepa de comunicación puede hacer este trabajo, pero es mucho más efectivo si esa persona que sabe de comunicación también sabe de ESG, porque al final son conceptos a veces muy técnicos con los que tenemos que tratar. Entonces, ese digamos que es la parte en la que yo me especializo. Muy bien, se me ha olvidado además preguntarte cómo llegaste a especializarte en esto. Cuéntanos un poquito. Pues yo empecé, bueno, yo soy licenciada en comunicación, entonces empecé en comunicación centrándome sobre todo en industrias creativas, por donde me llevo la vida, ¿no? Sobre todo pues trabajaba para festivales, trabajaba para productoras, temas de cine y tal. Cuando, estoy hablando de cuando salí de la universidad, muy pipiola. Pero luego sí es verdad que estuve viviendo un tiempo en Países Bajos trabajando y allí entré en contacto con un festival de cuidado del medio ambiente. Y por una cosa y por otra me acabó llevando por ahí, ¿no? Yo ya llevaba concienciada con temas sobre todo sociales, no tanto medioambientales, ¿no? De sostenibilidad social, no tanto de sostenibilidad medioambiental, mucho tiempo, desde 2011 o así, yo llevaba ya pensando en el consumo responsable, que es un tema que me sigue obsesionando, ¿no? Y al encontrar esto me di cuenta de todo el trabajo que hacía falta hacer en España en cuanto a comunicación relacionada con la sostenibilidad, porque este festival, entre otras cosas, hablaba de esto, ¿no? Entonces, al volver, creé un blog
de sostenibilidad práctica para el día a día, para las personas. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con mucha gente que había pensado lo mismo que yo. Entonces, formamos parte del colectivo La Eco, pues conocía a la antigua tienda Sin Plástico, a su fundadora Marión, a Vivir Sin Plástico, a Patrick Fer, a Mariana Matija, a un montón de gente interesante que estaba cada uno desde su esfera, comunicando cómo podemos vivir de manera más respetuosa en este planeta, ¿no? Con el planeta, con las personas, etc. Y entonces de ahí, pues bueno, yo trabajaba en Madrid de comunicación para un proyecto de responsabilidad social corporativa, pero en mi tiempo libre hacía esto. Y eso se convirtió luego, cuando me volví a Cantabria, que yo soy de la tierruca, se convirtió luego pues en mi profesión al final. Entonces, pues desde cuando monté mi propia empresa, empecé a trabajar para marcas social y medioambientalmente responsables. Ya puse un poco como el filtro, ¿no? Y hacía pues copywriting, narrativas, storytelling, estrategia, también formación online, formación presencial sobre este tema, que ha ido creciendo a lo largo de esos años. Yo empecé en 2018 a hacer esto y desde entonces pues ha crecido mucho. Y llegó un punto el año pasado que me di cuenta de que necesitaba avanzar, porque además ese nicho ya estaba cubierto. Había mucha gente que también ya ofrecía esos servicios, ¿no? Que bueno, a lo mejor ya quizá no soy tan necesaria aquí, que en 2018 sí, pero ahora quizá no soy tan necesaria aquí y soy necesaria en este punto para realmente que todas las personas entiendan, para favorecer un poco la transparencia, ¿no? De las empresas medianas, las empresas grandes y decir, bueno, para que todo el mundo entienda qué hacen estas empresas y qué les falta por hacer para llegar al punto que todos queremos, ¿no? Que es un punto en el que no sigamos agrediendo tanto la tierra y en el que respetemos los derechos humanos. Muy bien. Y, hablas de muchos temas interesantes, de verdad que recomiendo a todo el mundo tu newsletter. De hecho, la pondré como enlace relacionado a este episodio, quien quiera ir a ver todas las referencias, porque además aprovecharé para pedirte más referencias de estos blogs que me has comentado. Pues podéis ir a pildorasux.com/ y el número de este episodio. Y bueno, seguimos un poco aprendiendo de estos temas. Hablas también mucho de la huella de carbono. ¿Podrías explicarnos qué es? Sí, la huella de carbono, cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que generan el calentamiento global, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, que, de las que son responsables pues una actividad. Por ejemplo, mi web tiene una huella de carbono. Mis viajes en coche tienen una huella de carbono. Cada vez que cocino, pues hay una huella de carbono, ¿no? Puede ser X toneladas o X kilos o X gramos de carbono que emito con esa actividad al medio ambiente. Eso es la huella de carbono. Y claro, cuando yo hablo de huella de carbono, la relaciono mucho con los esfuerzos de comunicación de las empresas, porque muchas veces las empresas, bueno, porque además tiene sentido, ¿no? Las empresas se focalizan en medir su huella de carbono en los diferentes alcances, pero las más pequeñas no tienen pues esos recursos, ¿no? Para hacer un estudio de huella de carbono. Tal. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de huella de carbono en comunicación, sobre todo es para concienciar de que todo lo que haces tiene una huella. Que a veces hablamos mucho de sostenibilidad y no nos damos cuenta de que lo que estamos comunicando, de la manera en la que estamos comunicando, también tiene una huella, ¿no? Que no pasa nada si somos conscientes y decidimos que eso es prioritario para esta empresa y que lo vamos a quitar de otra parte, ¿no? Pero me parece interesante hablar de este tema porque muchas veces asociamos huella de carbono, por ejemplo, pues eso, con transportes en coche de mi empresa o con la maquinaria que utilizamos o lo que sea, pero no con nuestra web, con nuestra newsletter, con nuestras publicaciones en LinkedIn. Y eso también tiene una huella de carbono. ¿Y cómo podemos reducir la huella de carbono en el ámbito digital? Pues hay varias maneras. La primera y más importante yo creo que es como en la vida, ¿no? Fijarte qué es lo importante y qué es lo accesorio de todo lo que haces a nivel comunicativo. Muchas veces, y esto también tiene que ver con estrategia de comunicación, muchas veces estamos, por ejemplo, en canales que se nos dice que tenemos que estar, porque, por ejemplo, es la red social de moda o donde todo el mundo está, como no vas a estar tú, está toda tu competencia, pero realmente hemos analizado que esos canales son beneficiosos para una marca, porque que yo esté en 3 redes sociales en vez de en una,
significa que probablemente estoy triplicando mi huella de carbono, sobre todo si las redes sociales en las que estoy implican imagen, vídeo, etcétera, que son mucho más, digamos, más pesadas en huella de carbono que solo texto, ¿no? Entonces, para empezar, que también eso nos viene bien a nivel de estrategia también, es hacer una investigación y replantearnos, ¿no? ¿Dónde tengo que estar realmente? ¿Dónde no es necesario que mi marca esté? Porque realmente el retorno que tengo por todo el tiempo, esfuerzo y dinero invertido, pues tampoco es tan grande, ¿no? Entonces yo creo que minimizar la comunicación en este sentido está bien para, sobre todo si estamos hablando de emprendedores y emprendedoras, para gestionar mejor el tiempo, por un tema de estrategia, porque además le puedes dedicar mucho más, más esfuerzo en crear mejores contenidos en 2 o 3 canales que en 16. Y, y luego, pues eso, por un tema de carbono. Entonces, ese es el primer paso, yo creo, para reducir. Y luego, pues hay otros trucos que podemos utilizar en cuanto a web, newsletter, por ejemplo, los correos tienen bastante huella de carbono y muchas veces las newsletters pues ni siquiera tienen un proceso de limpiado de contactos y eso es importante porque cada email pues tiene ciertos gramos de huella de emisiones de carbono asociadas. Pues este tipo de cosas, buscar proveedores verdes para la web, buscar un diseño más sostenible, este tipo de cosas. Muy bien, pues justo has tocado un tema que venía ahora, ¿no? Porque has hablado de proveedores verdes y no todo el mundo conoce que podemos, de hecho yo lo conocí hace relativamente poco, que podemos subir nuestra página web a un hosting verde. Cuéntanos qué es esto. Pues estas empresas son empresas que te ofrecen estos servicios de hosting, pero solo se gestionan con energía renovable. Generalmente eso suele ser lo que les diferencia. Y además suelen realizar acciones positivas para el medio ambiente, como replantado de árboles, voluntariados corporativos, este tipo de cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi web está con un hosting verde, está alojada en un hosting verde que se llama Kualo y que no puedo recomendar más porque es una maravilla. Pero aparte de Kualo hay muchísimos más, hay muchísimos más hosting verdes y es cuestión de investigar y escoger el que más te convenga a ti, ¿no? En mi caso, vamos, no, a nivel técnico no he notado ningún cambio negativo y sin embargo a nivel de huella de carbono pues sí es muy positivo. Claro, porque lo que hacen estas empresas es, vale, yo estoy generando esta huella de carbono, pero por otro lado voy a ayudar para compensar, ¿no? Bueno, realmente generan menos huella de carbono porque al utilizar energías verdes, energías renovables, por ejemplo, energía solar o energía eólica, realmente tienen pues muy, muy, muy baja huella de carbono esas energías. Es lo mismo que utilizar energías fósiles, ¿no? Como por ejemplo podría ser el petróleo. Entonces, ya de por sí tienen muy, muy, muy baja la huella de carbono. Y además luego pues suelen hacer, porque son empresas muy focalizadas, con su propósito muy focalizado en el tema medioambiental y suelen hacer actividades a nivel más, venga, pues positivo, ¿no? O sea, por un lado, reducen la huella negativa, o sea, reducen el impacto negativo, perdón, y por otro lado, pues intentan generar un impacto positivo por otro lado. ¿Y qué es para ti el diseño sostenible? Que es un tema que tocamos en Píldoras UX muchas veces, sí. Bueno, pues seguramente que de esto sepas tú más que yo, porque sí es verdad que yo sobre todo me dedico a temas de copywriting, narrativas ESG, ¿no? Y el tema de diseño siempre lo trabajo con compañeros, ellos y compañeras, que son las personas que realmente saben, ¿no? Pero bueno, el diseño sostenible, por lo que ellos y ellas me han contado, pues sobre todo ellas, es esta manera de diseñar, pues por ejemplo, una web o un folleto físico, de manera que pues sea más medioambientalmente sostenible, por ejemplo, utilizando tintas respetuosas, ¿no? Que no tengan tantos químicos, respetuosas con el planeta, o tintas vegetales, utilizando tipografías que no sean tan anchas, por lo tanto, a nivel, por ejemplo, de impresión no gastan tantos recursos, cuidando, por ejemplo, el tipo de papel cuando hablamos de formatos físicos. En cuanto a diseño web, pues teniendo cuidado con lo que subes, ¿no? Que un vídeo siempre va a tener una huella mayor que un texto o que una imagen, pues teniendo cuidado también de cómo lo subes, en definición, etcétera. Y yo creo que es un tema súper interesante
que las personas que no somos diseñadoras como yo, pues tenemos mucho que aprender de él y creo que es un tema que va a seguir creciendo. O sea que vamos, me parece un temazo si te dedicas al diseño. Sí, de hecho has tocado ese tema de los vídeos, que también es recomendable no utilizar o no subir muchos vídeos a una página web, también el no subir imágenes que pesen mucho en tamaño, no solamente porque alguien que desde su smartphone, su móvil, pues claro, quizá no tenga mucha cobertura y tarde más en descargar, sino que además estás descargando más información que igual no necesitas, ¿no? Entonces, esos son temas que es verdad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y justo has tocado el tema del diseño gráfico y eso me ha recordado que un diseñador hace muchos años me dijo que él cuando diseñaba para gráfico, para imprenta, intentaba pues que los fondos fueran blancos en vez de negros para usar menos tinta y efectivamente hacer unos diseños más limpios de forma bueno, que no se derrochara tinta, que es también una forma de ser más sostenible. O sea que fantástico que lo hayas nombrado. Y ahora vamos un poco más ya a tu campo. Una marca responsable entiendo que debería ser sostenible sí o sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, aquí, claro, el término marca responsable, ¿qué engloba? Aquí tenemos que tener en cuenta al final las tres patas de la sostenibilidad, ¿no? Que es la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿qué es para ti una marca responsable? Bueno, pues para mí una marca responsable es una que tiene en cuenta esos tres aspectos y que no pone por encima de esos tres aspectos los beneficios económicos a toda costa, que es lo que siempre ha pasado y tradicionalmente sigue pasando en muchas empresas, ¿no? Que, bueno, si me da dinero, pues esta parte, bueno, hago algo, pero tampoco voy a hacer más de lo mínimo que me piden, ¿no? Entonces, una marca responsable realmente es aquella que tiene en cuenta esos tres aspectos. Obviamente tiene en cuenta la sostenibilidad económica, pero tiene en cuenta que para operar dentro de un planeta y seguir teniendo sostenibilidad económica, tenemos que tener sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Si no, es insostenible a largo plazo. Y no lo digo yo, lo dicen economistas. O sea, que no es solo mi teoría, también es la teoría del Duluth, por ejemplo. Entonces, las marcas responsables son para mí aquellas que integran estas tres patas. Es verdad que hay marcas, sobre todo marcas que han nacido en los últimos años, o marcas que han nacido con propósito, siempre se pone el ejemplo de Patagonia, que lo tienen integrado. Y hay otras marcas que no nacieron con un foco en la sostenibilidad. Entonces, hay otras marcas que están empezando a integrarlo, ¿no? Y que van a necesitar un tiempo de transición. Entonces, es importante que esas marcas, aunque no son marcas responsables, es importante que tengan personas responsables dentro, porque son esas personas responsables las que están generando el cambio dentro de esa marca. Y aquí esto es muy importante resaltarlo porque pueden ser personas que quieran hacer ese cambio por un mero cambio estético y entonces ese cambio nunca se va, esa transformación positiva nunca se va a generar, nunca va a estar, van a estar la sostenibilidad social y medioambiental al mismo nivel que la económica. Pero si hay personas dentro que realmente creen que debe ser esa transformación social, pues personas en posiciones de liderazgo, entonces sí podemos considerar que esas marcas están haciendo, digamos, el camino hacia ser marcas responsables. Pero depende de las personas que tengan dentro. No es tan fácil como decir, bueno, esta es una marca responsable porque hace esto y esta no es una marca responsable. Al final es un camino en el que están, ¿no? Y que lo realmente difícil como consumidores y consumidoras es entender si ese camino es real o es estético. Y eso es lo realmente difícil. Y ahí es donde la ESG, a nivel legal, donde todas las directivas europeas que están ahora naciendo, nos ayudan a los consumidores y a las comunidades en general y a la sociedad en general a entenderlo, porque por eso hablaba antes de transparencia, todas las empresas van a tener que comunicar sus impactos positivos y negativos. Los vamos a saber qué casos de corrupción tienen, por ejemplo, vamos a saber cuál es su huella de carbono en sus operaciones directas, sus operaciones indirectas y su cadena de suministro. Vamos a ver si les importa tanto como para empezar a medirlo en todos esos tres escalones, ¿no? Vamos a saber muchas cosas. Y ahí entra también en juego la comunicación SG para liderar las marcas que lo hacen bien y a las que están en el camino a contarlo. Porque si estás en el camino, eso es un miedo que muchas marcas tienen, decir, ya, pero es que no soy perfecto, no estoy haciendo las cosas de manera perfecta. Ya, pero es que realmente no hay ninguna marca, incluso Patagonia, que tenga un desempeño social y medioambiental y de gobernanza perfecto.
todas están en el camino. Lo importante es ser transparente, decir, mira, no estamos aquí, pero estamos haciendo esto, esto y esto. Y eso todavía da miedo. Y eso es lo que la comunicación SG viene a cambiar. Que es decir, podemos comunicar los impactos negativos de manera también honesta y transparente a nuestros grupos de interés. Y no pasa nada porque es lógico, además. No esperamos, ¿no?, que grandes empresas de repente de la noche a la mañana digan, somos 100% sostenibles. Sería ilógico y nos haría sospechar mucho. Sí, y luego hay otro tema. Justo ayer estaba escuchando el episodio de otro podcast y recuerdo que decían que una marca, no hablaban exactamente de la sostenibilidad, pero sí que hablaban de los valores de una empresa o de las personas que lideran una empresa, que me gusta que hayas tocado el tema de liderazgo, porque yo creo que o son esas personas que están liderando las que hacen la transformación o muy difícilmente la gente que no está liderando en una empresa puede hacer algo, ¿no? Y recuerdo que decían que se nota que en el momento en que tú pierdes dinero por mantener tus valores es cuando realmente lo estás haciendo bien. Es decir, tú das servicio a otras empresas. Tú puedes ser una empresa sostenible, ética, etcétera. Pero en el momento en que tú empiezas a dar servicio a empresas que no cumplen con ese criterio de tus valores, ya estás haciéndolo mal al final, ¿no? ¿Qué opinas de esto? A ver, es un poco controvertida esa afirmación, ¿no? Porque sí es verdad que muchas veces las cosas no son ni blancas ni negras. Pero sí es cierto que para ser responsable tienes que dar pasos que van a afectar a tu sostenibilidad económica, sobre todo porque la sostenibilidad económica, cuando hablamos de grandes empresas, te voy a poner ejemplo de moda, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa con estas empresas? Que se han basado en un modelo que en muchos casos era un poco ciego a, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Pero porque les venía bien, ¿no? En este caso, les venía bien a las grandes empresas de moda decir, bueno, sé que estoy produciendo en países mucho más baratos, y bueno, que quizá no respetan los derechos humanos. Bueno, pues me pongo un poquito la venda porque me viene bien, porque el margen que tengo es muy alto. Entonces, realmente, si no quieres cambiar ese modelo, y solo quieres maquillarlo, bueno, pues lo puedes maquillar, ¿vale? Pero realmente no vas a generar una transformación positiva. Es decir, no, bueno, pues me voy a asegurar a través de auditorías súper estrictas de que todas las fábricas con las que produzco respeten los derechos humanos y la legislación laboral, incluso no solo de ese país, incluso del mío. O sea, tú puedes como empresa ir aumentando la vara, ¿no? De medir. Pero eso va a implicar un cambio en tu sostenibilidad económica. Al final vas a reducir tus márgenes. Entonces, sí es verdad que para avanzar, al final tienes que tomar ese tipo de decisiones también dependiendo de la empresa que sea, ¿no? O empresas industriales. Bueno, pues a lo mejor si quiero una producción más cercana y además asegurar que no voy a sufrir fallos en mi cadena de suministro y asegurar los derechos humanos y el empleo local en sitios más cercanos, ¿no? Pues a lo mejor tengo que cerrar alguna fábrica que es más bueno, cerrar o eliminar contratos, ¿no?, con alguna fábrica que me da márgenes más, bueno, pues más amplios, ¿no? Sobre todo esto, cuando hablamos de cadenas de suministro globales, es el tema. Entonces, sí es verdad en ese caso que no es lo mismo que alguien que es artesano de jabones, o sea, quiero diferenciar. Entonces, sí es verdad que en ese caso, mm, sí es cierto, ¿no? Que al final, si quieres ser más socialmente o medioambientalmente sostenible, a veces la pata económica sufre, pero tienes que asumirlo, porque no es justo, ¿no? Y aquí es un concepto que debemos sacar a colisión, ¿no? El tema de la justicia. Realmente no es justo que haya personas que no tengan sus derechos humanos básicos garantizados para que nosotros tengamos productos más baratos y para que esa empresa, sobre todo, gane más, ¿no? Lo mismo que no es justo que haya ríos contaminados en Asia porque queramos tener camisetas a 3 euros y porque esa empresa gane más, ¿no? No solo el tema en el consumidor, que también, sino el tema de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas son conscientes de que tienen que cambiar, porque uno, no es justo, dos, cada vez hay más legislación y tres, cada vez las personas que consumimos somos más conscientes de esta injusticia. Entonces, sí, el tema de la sostenibilidad económica, pues a veces hay que tocarlo, ¿no? A veces no hay que tocar esos márgenes. Es diferente cuando hablamos de emprendedores y emprendedoras, porque en este caso a veces es que no hay margen. Entonces, en este caso, puede ser una marca responsable que solo se enfoque en el tema social y que medioambientalmente pues le quede mucho por hacer. Oye, ya está haciendo bastante esa persona por el tema social, siendo, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora, ¿no? O sea, no le vamos a pedir lo mismo que le pedimos a la gran empresa. Por lo menos esa es mi opinión. Muy bien. Vamos ahora a terminología de la que se habla bastante, ¿qué es el greenwashing
¿Y qué diferencia hay con el woke wasting? No sé si lo estoy pronunciando bien, Alba. Bien, perfectamente, lo has entendido perfectamente. Pues el greenwashing se refiere al lavado verde. Se refiere a todos esos eslóganes, comunicaciones quizá engañosas o que llevan a confusión de empresas que o no están haciendo nada, que ya es raro, o están haciendo algo por el medio ambiente, pero que es muy poco significativo respecto a sus operaciones totales. Por ejemplo, hay un supermercado muy famoso en España, que es, bueno, que todo el mundo compra allí, que es muy barato y tal. Y ese supermercado tiene unos pedazos de carteles en su caja que dice somos sostenibles, bla, bla. Pero tú entras en el supermercado y va a ser difícil que salgas de él sin una gota de plástico. Es que hasta la fruta está envuelta en plástico. ¿Podemos decir que ese supermercado hace greenwashing? Pues en parte sí, porque, bueno, en parte no, sí, podemos decir que hace greenwashing porque está diciendo que son sostenibles y están llevando la sostenibilidad como bandera, cuando en realidad no es cierto, porque tú vas, es que además tú lo ves, ¿no? Que no, si realmente fuera, les importara tanto la sostenibilidad, aquí otra vez hablando de los tres niveles, ¿no? De social, medioambiental y económica, no pondrían la pata económica aquí y la sostenibilidad aquí, intentarían equilibrarla, aunque no estuvieran así, ¿no? Pero intentarían equilibrarla, aunque no estuvieran al mismo nivel. Entonces, eso podemos considerar que es greenwashing. A veces greenwashing es utilizar mucho el color verde para hacer ver que un producto es sostenible cuando no lo es, ¿no? Y la alternativa al greenwashing, ¿qué es? Porque muchas marcas, de hecho, están haciendo lo que se dice, lo que se conoce como green hashing, que es callarse sus esfuerzos verdes porque dicen, no voy a ser que me digan que es greenwashing. Entonces, ¿cuál es la alternativa al greenwashing y al green hashing? En este caso, la alternativa es la transparencia, como siempre. Es decir, no voy a poner un cartel gigante con un bosque y decir soy sostenible cuando no lo soy. Es que hay que ser también consciente, ¿no? Sino decir, bueno, estos son los esfuerzos que estamos haciendo en sostenibilidad y nuestros objetivos. Para 2025 queremos eliminar el plástico de nuestras frutas. Vale, yo sé que ahora voy a encontrar plástico, pero que en 2025 no, que tienes ese compromiso, que has hecho ese compromiso públicamente y que estás trabajando para lograrlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera de evitar el greenwashing. Y por otro lado está el wokewashing. El wokewashing fue una palabra que surgió sobre todo del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y que habla de, aunque ya se venía utilizando antes, pero cobró mucha relevancia entonces, que habla de todas esas empresas que quieren hacer un lavado de cara de cualquier tipo, bien sea de diversidad racial, de diversidad de género, de también greenwashing. Greenwashing formaría parte del washing, ¿no? De trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, al final, cuando alguien, por ejemplo, no sé, una empresa que habla de cuánto cuida a sus trabajadores, pero luego hacen despidos masivos cuando sigue teniendo beneficios, ¿no? Me viene a la cabeza Amazon, por ejemplo. Bueno, pues si Amazon hiciera alguna campaña de cuánto cuidamos a nuestros empleados, que no sé si es así, estaría incurriendo, por ejemplo, en washing. Esa es la diferencia. Bueno, pues muchas gracias por ese ejemplo final. Dime, y ya para terminar, una empresa que para ti sea un referente. Yo siempre lo digo y soy muy pesada, pero claro, Patagonia, yo creo que para todos los que todas las personas que nos dedicamos a la comunicación de sostenibilidad, comunicación, SG, Patagonia es un ejemplazo porque aparte de que, bueno, Patagonia en realidad tampoco nació con esta idea, fue desarrollándose, como lo cuenta su fundador en varios de sus libros, fue desarrollándose, al principio era una empresa de escaladores, que lo que hacía era material de escalada. Luego sí es verdad que fue centrándose bastante pronto en la sostenibilidad cuando todavía otras empresas vamos, ni les parecía importante este tema, ¿no? Y todo lo que hace Patagonia, todo tiene como base la sostenibilidad medioambiental. Entonces, puedes ver claramente cómo su propósito se refleja en todas sus acciones, ¿no? Tienen un programa de reparación de prendas de Patagonia y no solo tienen ese programa, sino que tienen una sección maravillosa en el blog en el que cuentan las historias de esas prendas. Cuando, por ejemplo, vas a la sección de carreras de la web, ves que piden uno de los requisitos principales es que la persona sea activista por el clima o activista por el medio ambiente. O sea, ves que realmente viven, es una empresa que vive y toma decisiones de acuerdo con su propósito. Y eso todavía es raro, sobre todo en grandes empresas. Entonces, para mí es el súper referente Patagonia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alba. Aquí termina ya esta entrevista. Y bueno, pues deseando continuar leyendo todo lo que comunicas. Y bueno, di dónde te pueden encontrar, ya por si no quieren ir al episodio relacionado a este podcast.
Bueno, gracias a ti, Gemma, me ha encantado hablar contigo. Bueno, pues me pueden encontrar en albasueiroroman.com, que es mi web, y ahí también está alojado mi blog donde hablo de estos temas y desde ahí también se pueden apuntar al Círculo de Marcas Responsables, que es mi newsletter. Y luego también me pueden encontrar en LinkedIn, en Alba Sueiro Román, que además me hace mucha ilusión que las personas me conecten en LinkedIn y me digan de dónde vienen. Y ahí también pues suelo publicar contenidos relacionados con estos temas. Así que si quieren saber más de estos temas, pues se puede encontrar en estos 2 sitios. Perfecto. Pues gracias, Alba, por tu tiempo. Muchas Hasta gracias a luego. ti, Chema. Gracias. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.